conságrate a Dios como primicia y serás bendecido. Me gustaría que usted lo repita conmigo. Vamos, 1, 2, 3. Conságrate a Dios como primicia y serás bendecido. Y voy a volver a leer Proverbios 3, 9 y 10. Dice así: honra a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El libro de Proverbios es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Y esto póngalo en su espíritu, póngalo en su conciencia. Y por medio de la revelación del libro de Proverbios, somos enseñados y capacitados para vivir en la sabiduría del reino de Dios. De hecho, ese es el propósito del libro de Proverbios: enseñar al creyente a que viva en la sabiduría del reino de Dios. Por eso es un libro lleno de proverbios, y en cada proverbio hay abundancia de sabiduría. Y en este precioso libro, la sabiduría de Dios le habla al creyente, le habla a su vida, le habla a mi vida, que honremos a Yahvé con nuestros bienes. La revelación de Dios enseña al creyente que hay sabiduría en honrar a Dios. Honrar, la palabra que está ahí en Proverbios 3:9, es un principio de sabiduría revelado en la Sagrada Escritura. La palabra honrar en este contexto significa reconocer con respeto y reverencia la grandeza y el señorío de Dios. Así que el creyente es llamado a honrar a Dios. Usted, yo, nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, somos llamados a honrarlo. Es decir, a reconocer en nuestra vida la grandeza y la soberanía de Dios como el dueño de todas las cosas. Ahora bien, hay muchas formas reveladas en la Sagrada Escritura en las que podemos honrar a Dios, y una de ellas está revelada aquí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, que voy a volver a darle lectura. Honra a Yahvé con tus bienes. Yo creo que la palabra es clara, ¿verdad? Honra a Yahvé con tus bienes. Y hay sabiduría comenzar un nuevo año honrando a Dios con nuestros bienes. Y esto no crea que solamente fue en el antiguo pacto, porque hay unos desobedientes, incrédulos, duros de corazón, que dicen: pero eso fue en el antiguo pacto. Bueno, y el Salmo 23 no es del antiguo pacto también, ¿y cómo se lo apodera usted? El Salmo 91, ¿a poco no es del antiguo pacto? ¿Y cómo lo toma usted como promesa cuando tiene peligro, cuando tiene temor? O sea que esto, aunque fue en el antiguo pacto, revelación del antiguo pacto, pero es un poderoso principio de bendición y de prosperidad terrenal, material, aquí en nuestra vida cristiana, mientras estemos aquí en la tierra. Esta invitación de honrar a Dios, así como tomamos el Salmo 23, así como tomamos el Salmo 91, también debemos de tomarla en fe. Entonces, el creyente, usted como creyente, debe de saber que hay sabiduría en honrar a Dios con nuestros bienes materiales. Según la revelación de Dios, esta es la forma más sabia, escuche, es la forma más sabia de honrar a Dios. Por ello, a propósito, de manera intencional, está escrita en el libro de Proverbios, dentro de la revelación de la sabiduría más pura,
más excelente y más profunda está escrito en Proverbios que usted y yo debemos de honrar a Dios. El creyente debe de aprender a honrar a Dios con sus bienes. Usted debe de aprender a honrar a Dios con sus bienes. Que no le duela honrar a Dios con sus bienes, porque hay sabiduría en honrar a Dios con nuestros bienes. Así está escrito en la sabiduría de Dios, en el libro de Proverbios. Ahora, la palabra bienes, escuche y aprenda. Esta palabrita bienes se refiere a las cosas materiales que son de valor en la vida del creyente. Hay muchas cosas de valor en nuestra vida. Cada año vamos recibiendo, obteniendo, adquiriendo cosas de valor. Fruto del trabajo, fruto de un negocio, fruto de un apoyo de gobierno, fruto de alguna beca a los hijos. Todas esas cosas de valor que materialmente adquirimos en la vida terrenal aquí en la tierra, de esas cosas de valor llamadas bienes, nosotros tenemos que honrar a Dios. Amén. Dios debe de ser honrado con nuestros bienes. Está escrito en la palabra y hay que creer y hay que obedecer. Debemos de honrarlo con nuestros bienes por la poderosa razón de que Dios es el creador y dueño de todo lo que existe. Cuando tú entiendes que todo lo que hay le pertenece a Dios, entonces con gusto, con obediencia, con gratitud, uno tiene la capacidad de honrar a Dios con todas las cosas de valor que materialmente vamos adquiriendo en esta vida temporal aquí en la tierra. El Salmo 24:1, solamente a manera de recuerdo, dice que de Jehová, de Yahvé, es la tierra. No se nos olvide que todas las bendiciones terrenales, materiales que llegan a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia, fruto de tu trabajo, fruto de tu negocio, todo eso le pertenece a Dios. Por eso debemos honrarlo. Dios es el dueño de la plenitud en la creación, el mundo y los que en él habitan. Por eso tenemos que honrarlo con nuestros bienes, reconociendo que Él es el creador y dueño de todas las cosas. Mateo 2:8, mire lo que dice. Dice Dios: mía es la plata, mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. En esta cita, Dios se revela a sí mismo como el dueño de lo más valioso de las cosas materiales que hay en la tierra, la plata y el oro. Él es el dueño de todo. Amén. Todas las cosas de valor que hay en tu vida le pertenecen a Dios. Y por ello, con ese entendimiento de esta realidad, de que Dios es el dueño de todo, absolutamente de todo, nosotros los creyentes somos llamados a honrar. Regrésate a Proverbios 3:9. Somos llamados a honrar sabiamente a Dios con aquellas cosas que consideramos de valor en nuestra vida personal. Por ello, nosotros los creyentes ofrendamos. Por ello, nosotros los creyentes diezmamos. Porque es una manera de honrar a Dios con nuestros bienes. Somos llamados a que honremos a Dios con las cosas de valor que hay en nuestra vida. Para honrar a Dios en reconocimiento de su señorío sobre todo lo que hay. Ahora escuche y aprenda. Dentro de este llamado de honrar a Dios con nuestros bienes, la sabiduría de Dios incluye
algo aparte del diezmo, algo aparte de la ofrenda, se le llama primicias. Primicias. Ahí está revelado. Honra a Yahvé con tus bienes. ¿De qué manera? Ofrendando, diezmando. Pero también ¿con qué cosa? Con las primicias de todos tus frutos. Y este es un principio poco practicado o desconocido por la mayoría de los creyentes. La mayoría honramos a Dios con el diezmo, con la ofrenda, representando nuestros bienes, pero omitimos o pasamos por alto la primicia. Y la primicia es otra forma que está dentro de la revelación de honrar a Dios con nuestros bienes. Ahora, yo me voy a detener en la palabra primicia para que usted aprenda lo que la sabiduría de Dios está diciendo. La palabra primicias significa lo primero en lugar, en tiempo o en orden. La palabra primicia se traduce de la palabra hebrea reshit. Y la palabra reshit aparece por primera vez en el Génesis 1:1. Ahí está la misma palabra. La palabra reshit. En el principio, esa es la palabra reshit. Principio, entiéndase como primero, en tiempo, orden o rango. Y esa palabra principio que usted encuentra en Génesis 1:1, de esa palabra hebrea se traduce la palabra primicia de Proverbios 3:9. Entonces la palabra primicia, reshit, está en relación a un rango de autoridad, cabeza o señorío, y expresa que el primer fruto, lo primero en comenzar, el principio de algo nuevo, lo nuevo en algo, lo primero recibido, la primera ganancia obtenida, lo primero de todo debe de ser primicia para Dios. Aquí hay mucha sabiduría, hermanos, para aprender y mucha bendición para obtener si aplicamos este principio. El principio de la revelación espiritual es el siguiente: siempre lo primero de algo es para el primero en señorío y en autoridad. ¿Quién es el primero en señorío y en autoridad? La Biblia dice que Dios, porque Dios es en el principio, Dios ya estaba. En el principio Dios ya existía. Y todo comienza o todo tiene su principio en Dios. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el señorío. Todo lo que hay en la tierra tiene su principio en Dios. Todo lo que hay en los cielos tiene su principio en Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo comienza con Dios. Todo lo que hay en la tierra comienza con Dios. Todo lo que hay en los cielos comienza con Dios. Y todo lo primero que usted obtenga en su vida, fruto de su trabajo, fruto de un negocio, una ganancia, lo primero de lo que usted reciba es para el primero en señorío y el primero en autoridad. Ese es el principio revelado en la primicia. Todo lo primero es para Dios. Ponga este principio de revelación espiritual en su conciencia, y si lo practica, usted va a ser muy bendecido. Siempre, repita conmigo, siempre lo primero de algo es para el primero en señorío y en autoridad. Bienaventurados los hermanos que ya dieron su primicia, porque están comenzando un nuevo año. Levanten la mano todos los que dieron primicia en alto. Mire, comenzaron el 2022
honrando a Dios con sus primicias. Proverbios 3:9. Y eso es un principio bíblico, hermanos. Les decía que no todos los creyentes lo practican. Algunos por incredulidad, o por ignorancia, o por falta de revelación. Escuche, dar nuestras primicias es parte de la honra que el creyente debe de darle a Dios. Mírelo, se lo compruebo con la Biblia. Dar nuestras primicias expresa dar el primer lugar en reconocimiento del señorío de Dios. Lo primero no es para mí. Lo primero no es para usted. Porque usted no es el dueño de todas las cosas. Hasta en esto hay sabiduría. Lo primero no debe de ser para nosotros. La primera bendición del año nuevo no debe de ser para usted. Es para el que es el primero en señorío, en autoridad. Yo comencé el 2022 predicando allá en Chetumal. Prediqué el primer domingo del año en Chetumal. Y esa no fue fue para mí, esa fue mi primicia. Esa bendición que yo tuve de predicar el primer domingo del año allá en Chetumal, yo no la tomé para mí, porque no me corresponde, porque era mi primicia. Y lo que se levantó aquí, el primer culto del domingo, porque cayó el primer culto del año, aquí cayó en domingo, todo lo que se juntó aquí de ofrenda o de diezmo, eso no es para mí. Eso es para aquel que es el primero en autoridad y señorío en mi vida. Y lo mismo debió haber sido en la vida de usted como creyente, como cristiano, honrar a Dios con sus bienes. Pero ¿qué pasó? Usted se comió lo que no le correspondía a usted, la primera bendición. Son principios de honrar a Dios. Lo primero no es para mí, sino para Dios, en reconocimiento como Señor y dueño de mi vida. Ahora voy a mencionar dos aspectos muy profundos en relación a las primicias. Número uno, las primicias es un principio antiguo de prosperidad material. Éxodo 23:19. Vamos a mirar Éxodo 23:19. Mire, léalo conmigo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahvé, tu Dios. Lo primero que coseches en la antigüedad, lo primero que cosechaban de todo lo que sembraban en sus campos, lo primero era para Dios, como una manera de honrar. El creyente debe de honrar a Dios con las primicias de todos los bienes terrenales obtenidos durante el año. Deuteronomio 18 del 3 al 5. Mire lo que dice. 18:3 al 5. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Voy a detenerme aquí. ¿Quiénes eran los sacerdotes en la antigüedad? Eran los ministros del santuario. Eran los servidores de Dios en el santuario. Versículo 4. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas, le darás. Versículo 5. Porque le ha escogido Yahvé tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Yahvé, él y sus hijos para siempre. Ahí Dios establece el principio de las primicias.
como una ofrenda de bendición, la primera bendición que recibirían cada año los ministros que servían en el santuario en los asuntos espirituales. Aquí nace el principio de las primicias. Y además, también se menciona en Nehemías 10:35, vaya conmigo, ya que las primicias es una ofrenda cada año que se da, hermanos. Es lo primero del año que tú la dedicas a Dios como una ofrenda especial. Ese es el principio de la primicia. Y cada año traeríamos a la casa de Yahvé las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Hermano, ¿a poco duele tanto dar una ofrenda de primicia una vez al año? ¿Dolerá tanto? Parece que sí duele, porque no todos practicamos este principio. Pero es un principio de bendición material. Las primicias era una ofrenda especial, dedicada, consagrada a Dios como dueño, rey y señor de toda la creación. Era una ofrenda anual, especial al principio del año o también al principio de la temporada de cada cosecha. En el día de hoy el principio se aplica al principio del año, o si en el año pones un negocio, la primera ganancia se debe de consagrar como una primicia al Señor. Lo primero de todo, esta ofrenda de primicia era una ofrenda en reconocimiento a Dios por las bendiciones que Dios les daba en la tierra. Vamos a mirar Deuteronomio 26, 1 y 2. Mire lo que dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, mire el mandato, versículo 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahvé tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahvé tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. En el antiguo pacto, los creyentes tenían que dar la primicia por mandamiento. Hoy nosotros damos primicia por agradecimiento, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Y fue establecido las primicias como un principio de prosperidad en el primer pacto. Ahora sigue vigente como un principio espiritual de bendición y prosperidad en la vida del creyente. Hoy, en este tiempo, hermanos, son contados los creyentes, las congregaciones que siguen honrando a Dios con sus primicias. No todo el pueblo de Dios practica este principio. Ahora, las primicias fueron establecidas como un principio o como un medio, hermano, primero de reconocimiento y agradecimiento a Dios, pero también como una manera de bendición. Voy a terminar este punto, voy a cerrar este punto con Proverbios 3, 9 y 10. Con este punto termino. Cierro el primer punto. Honra a Yahvé con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y continúa: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, honra a Yahvé con tus bienes para que te vaya bien en la tierra, para que seas bendecido en abundancia, para que prosperes en el año, en la vida, en la tierra, en todo lo que hagas. Es un principio de bendición, hermanos. Ahora ponga atención, porque voy a entrar a otro punto más espiritual, ya que las primicias son figura de una realidad espiritual. Aspecto número 2: las primicias establecidas por Dios en el Antiguo Testamento son figura de una realidad espiritual ahora en el Nuevo Testamento. En la antigua creación, con Adán, todo le pertenece a Dios. En la nueva creación,
con Cristo, todo le sigue perteneciendo a Dios. En la revelación del Antiguo Testamento, Dios establece las primicias para que el creyente aprenda a dar a Dios, aprenda a reconocer a Dios, aprenda a consagrar a Dios de lo material en agradecimiento y reconocimiento, para que entienda también y aprenda una poderosa realidad espiritual. Escuche todo esto porque es importante. En la revelación del primer pacto, el creyente aprende a dar, a consagrar sus bienes y sus primicias a Dios. En la revelación del nuevo pacto, el creyente debe darse, consagrarse enteramente como primicia. En el Antiguo Testamento, Dios enseña al creyente a dar y a consagrar. En el Nuevo Testamento, Dios enseña al creyente a darse personalmente, a consagrarse personalmente. Las primicias del primer pacto son figura de la realidad que tenemos ahora en el nuevo pacto. Vamos a ir, por favor, Santiago 1:18. Mire lo que dice. Ahora nosotros somos la realidad de la primicia. Pero si no aprendemos a dar nuestras primicias materialmente a Dios, menos podremos darnos nosotros como una primicia. Era lo que Dios quería enseñarnos. Por eso desde el principio viene la revelación: honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tu primicia, para que entendiéramos que es mejor dar, porque en el dar está el recibir, para que ahora tengamos la capacidad de darnos. Santiago 1:18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué cosa? ¿Qué somos ahora nosotros? Ahora nosotros somos la primicia. Ahora nosotros somos la primicia. ¿Tienes idea de lo que es para Dios cuando el creyente materialmente toma su primicia y se la entrega a Dios? ¿Tienes idea lo que le estás expresando a Dios en lo espiritual? Dios quiera que se les abra el entendimiento para que usted entienda cada año que usted presenta sus primicias a Dios, usted tenga idea lo que le está expresando al Señor. Ahora nosotros somos la realidad espiritual. Por eso tenemos que estar consagrados a Dios. Y esta es una poderosa realidad que el creyente ahora debe de entender y discernir. Segunda de Corintios 5:17. Mire lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, como nueva criatura, yo soy la primicia de la nueva creación hecha en Cristo Jesús. En la creación que se hizo con Adán y Eva, las primicias eran del fruto de la tierra y de todas las bendiciones terrenales y materiales. Ahora en el nuevo pacto, la primicia soy yo. Y si consagro a Dios y honro a Dios con mis bienes y con mis primicias, le estoy expresando a Dios esa realidad. Le estoy expresando a Dios que entiendo la realidad espiritual, hermanos, en el símbolo, en la figura de dar materialmente mi primicia a Dios. Qué poderoso principio, hermanos. Qué poderoso principio. Cuando el creyente presenta sus primicias a Dios, de la bendición terrenal, de la bendición material, hermanos, le está expresando a Dios la comprensión, el discernimiento, el entendimiento de que detrás de esa primicia, de esa ofrenda de primicia, Él se está entregando, se está consagrando como primicia espiritual.
No todos han llegado a discernir esta verdad. Por ello se las estoy compartiendo. Ahora en el nuevo pacto, cada creyente convertido a Cristo de verdad es tomado como primicia. Primera de Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. Creyentes convertidos de verdad son tomados como primicia. Y como primicia están consagrados a Dios. Están dedicados a Dios. Porque nuestra consagración a Dios no solamente es de mi ofrenda de primicia, no solamente es de lo valor, de lo material que tengo en la tierra, sino que toda mi vida debe de ser entregada, consagrada a Dios como primicia. Y ser primicia de Dios es un gran privilegio. Significa que somos propiedad de Dios y de mucha estima y de grande valor. Y por ser primicias de Dios tenemos la promesa de ser los primeros en la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15:23. Mire lo que enseña. Yo ya estoy hablando en términos espirituales, pero cada uno en su debido orden. El primero en resucitar para nunca más morir fue Cristo. Resucitó al tercer día de la sepultura. Los segundos, o los que continuarán en resucitar para vida eterna y nunca más morir, son las primicias. Son los creyentes, los que nacieron por la palabra de verdad y son tomados como primicias. Por ser primicia, seremos los primeros en ser tomados de la tierra. Son los primeros que se van en el arrebatamiento. Esta realidad espiritual de ser primicias la expresamos cuando materialmente yo honro a Dios con mis bienes y saco mi primicia cada año. Eso es lo que estamos expresando. Algo similar a la Santa Cena. ¿Qué es lo que expresamos cuando tomamos la Santa Cena? La vida de pacto que tengo con Dios. ¿Y qué es lo que expreso cada año cuando doy mi primicia? La realidad espiritual de lo que soy ahora en el nuevo pacto. Hermanos, no solamente es asunto de que Dios me bendiga en la tierra. No solamente daré mi primicia para que sea prosperado materialmente. No solamente daré mi primicia para que Dios me derrame con abundancia su bendición terrenal, sino que doy mi primicia porque expreso la realidad espiritual de lo que soy ahora en el nuevo pacto. El creyente debería de entender esto y poner por obra, hermanos, este poderoso principio, no solamente de bendición, sino también espiritual. Honramos a Dios con nuestras primicias, materialmente hablando, expresando lo que soy ahora en el nuevo pacto. Yo sé que los hermanos que dan sus primicias, esto les va a ayudar a reafirmar este principio de bendición, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Para los que son primicia, mire la bendición y usted va a entender este texto. Mateo 24:40. Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo. ¿De dónde se tomaba la primicia antiguamente? Del campo, de los frutos, de los rebaños, de los ganados. Oiga, para ellos era más riguroso la primicia. Hoy nosotros la primicia es una ofrenda que damos, la primera bendición del año. Pero antiguamente ellos tenían que dar primicia del aceite, del vino, de los cereales, de las vacas, de las ovejas, de todo. Amén. Y lo hacían. Y hoy nosotros nos cuesta, nos duele dar la primera bendición del año completita. Señor, esta es mi primicia. Pero mire la promesa. Entonces estarán dos en el campo,
Uno será tomado y el otro será dejado. Pregunta: ¿por qué de los dos que están en el campo uno se fue y uno se quedó? Porque uno era primicia. Esto me enseña que en la iglesia no todos los creyentes serán tomados por Dios. Cuando Dios decida visitar su campo, su labranza, su sembradío, que es la iglesia, solamente los que son primicia van a ser tomados y muchos creyentes serán dejados, porque nunca entendieron, ni expresaron, ni vivieron en la revelación de lo que significa espiritualmente ser primicia. Escucha y aprenda. Los creyentes primicias son los que están siempre dedicados a Dios, consagrados a Dios, y serán los primeros frutos de la tierra representados en el campo. Son los que serán tomados del campo, como dice ese texto, cosechados de la viña y de la labranza, que es la iglesia. Los creyentes primicias son los creyentes santos, maduros, fieles, que serán tomados en la primera resurrección y en el arrebatamiento serán llevados al santuario celestial como propiedad eterna de Dios. El apóstol Juan miró el arrebatamiento de las primicias. Apocalipsis 14, ya estoy terminando. Apocalipsis 14, 4 y 5. Mira qué clase de creyentes son. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, y no está hablando en lo literal. Ahí la expresión mujeres se refiere a las religiones, a las doctrinas falsas, a las doctrinas religiosas malignas, diabólicas, a los que no pervirtieron su fe. A eso se refiere. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, mantuvieron la fe pura del evangelio, se mantuvieron en Cristo, firmes, santos, fieles, obedientes. Dice que son vírgenes, como la iglesia pura que viene a levantar el Señor, sin mancha y sin arrugas, sin contaminación del mundo, de la maldad. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nunca se apartaron de Cristo. En las buenas, en las malas, en el peligro, en la seguridad, en la salud, en la enfermedad. Estuvieron siempre siguiendo a Cristo, el Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, adquiridos. La palabra redimidos, entiéndase, comprados con sangre, a precio de redención, redimidos, adquiridos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hoy tenemos la gloriosa realidad de ser las primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí tenemos la realidad y la consumación del por qué en el Antiguo Testamento Dios ordena a los creyentes que aprendan a dar primicia, para que ahora en el Nuevo Testamento tengamos la capacidad de entregarnos por completo, no solamente honrándolo con mis bienes, sino con toda mi vida, porque soy primicia. Cuando materialmente damos nuestras primicias a Dios, espiritualmente estamos expresando esta realidad, hermanos, de ser primicias, de que verdaderamente somos las primicias de Dios en el nuevo pacto. Usted como primicia, su vida le pertenece a Dios y no al diablo. Usted como primicia debe de estar siempre consagrado a Dios, dedicado a Dios, y por ello será bendecido.
Usted como primicia, toda su vida debe de ser una ofrenda viva y agradable a Dios. Usted como primicia de la nueva creación, su vida entera, material, ofrendas, diezmos y primicias, espiritual, nuestro servicio, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra humildad, todo lo que somos materialmente, espiritualmente, todo le pertenece a Dios y debemos de estar consagrados a Él. Aleluya. Esta es la revelación de Dios de las primicias. Por eso le puse a esta predicación: conságrate a Dios como primicia y serás bendecido. Porque cada vez que usted consagra su primicia material, la ofrenda del año, usted le está expresando a Dios el entendimiento de esta realidad. Póngase en pie, por favor.